Le pido, hermanos y amigos, que por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Mantengan sus Biblias abiertas allí y recuerden que se estarán proyectando los versículos de todos modos. Vamos a tener un momento de oración. Señor, con cuánto gozo hemos alabado tu nombre al recordar estas verdades gloriosas y bendiciones incomparables que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Te damos alabanzas por nuestro Salvador Jesucristo. Y te rogamos que nos permitas hoy deleitarnos en estas verdades, hoy en tu día recordando lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y te damos gracias por tu palabra, sus instrucciones. Señor, ayúdanos a tomarlas en serio. Amén. Danos luz y guíanos en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué sucedería si hoy en día en la ciudad de Nueva York todos los que andan conduciendo un vehículo decidieran de repente no someterse más a las leyes de tránsito? Que donde diga no doble a la derecha, exactamente eso harían las personas. Que la luz roja la traten como una luz verde. Que donde diga límite 25 millas por hora, ellos lo tripliquen en su acción y vayan a 75 millas por hora. ¿Qué sucedería si en este mismo instante todo eso ocurriera en la ciudad de Nueva York? Supongamos solamente por una hora. Que la gente empezara a hacer lo que quisiera y pusiera a un lado las leyes de tránsito y no se sometieran a ellas solo por una hora. ¿Qué sucedería durante esa hora? Eso traería caos, confusión, destrucción y muy de seguro pérdida de muchas vidas también. Solo por no someterse a las leyes de tránsito por una hora. Nuestro sabio creador ha establecido estructuras de autoridad y gobierno en las diversas esferas de la sociedad. En el gobierno, en la familia, en la iglesia, aún en el ámbito laboral. Establecida por él, aunque a la gente muchas veces no le gusta. De hecho, hasta la misma creación, este mismo mundo, este globo terráqueo en el cual tú y yo nos encontramos en ese mismo instante, ha sido sometido por Dios a diversas leyes inquebrantables, que si fueran a quebrantarse por un solo segundo, se perdería la vida de todo el mundo. En nuestros estudios expositivos de la epístola a los Colosenses, hoy empezamos a estudiar algunas de esas estructuras, o más bien los deberes en alguna de esas estructuras establecidas por el Dios soberano en la sociedad, en la que si nos guiamos por esa palabra, habrá paz, habrá orden, su nombre será exaltado y nosotros seremos, humanamente hablando, felices. Pero son cosas, instrucciones, exhortaciones y normas que el Señor ha establecido en esta sociedad que de no seguirse, el fruto inevitable será el caos, la confusión y la destrucción. Y por consiguiente, pérdida de paz, de tranquilidad, de orden, y lo que vendrá será infelicidad. Recuerden que nuestro último estudio fue el versículo 16, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Pero antes de pasar a las implicaciones prácticas de esa palabra en la vida nuestra, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, Pablo hace como si fuera insertar un enlace entre estas dos secciones, con el versículo 17, que vamos a ver muy brevemente, donde dice: y todo lo que hagan, la palabra, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es una exhortación, como pueden ver, muy abarcadora, porque dice todo lo que hagan. Es decir, todo lo que hagan, dice aquí, que sea todo lo que digamos, todo lo que hagamos. Ya no nos dice con qué motivación debemos hacerlo. La motivación suprema debe ser esta: háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, háganlo asegurándose de que lo que dicen y lo que hacen sea conforme a la voluntad del Señor Jesús,
que honremos su nombre por medio de lo que digamos y hagamos, y solo podremos hacerlo obviamente si tomamos en cuenta lo que el versículo 16 dice, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, porque ¿cómo vamos a poder agradar al Señor en palabra y en hecho si desconocemos su voluntad? Por eso, hermanos, yo no sé si ustedes han oído, y amigos, a personas decir, y a uno lo llevan en adornos y diferentes cosas, la pregunta, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Y a mí nunca me ha gustado esa pregunta, aunque suena muy espiritual. ¿Por qué? Porque eso deja al individuo escoger lo que él se imagina que Jesús haría. Y la Escritura no nos manda a nosotros imaginarnos qué Jesús haría. Nos dice qué hizo Él, por lo cual es el ejemplo que nos ha dejado para seguir sus pisadas, y lo tenemos recogido en la Escritura. O nos dice qué quiere Él que yo haga, porque nos ha dicho cuál es su voluntad. ¿Entienden la idea? ¿Qué haría Jesús? Eso queda abierto a la imaginación de quien sea. No, Jesús haría tal cosa. Yo pienso que Él lo haría. Yo pienso que Jesús aceptaría esta relación prematrimonial, íntima. No es lo que tú te imaginas. ¿Qué dice Él? Pues entonces, hermanos, cuando la palabra de Cristo abunda en abundancia en nosotros, la pregunta es, ¿cómo nos afecta o cómo debería afectarnos en nuestra relación uno con otro como iglesia? Bueno, ya eso lo hemos visto desde que empezamos a estudiar el capítulo 3, del 5 al 15, vimos los diferentes deberes que hay allí, cosas que debemos dejar, cosas que debemos ponernos, es decir, pecados que debemos dejar y gracias que debemos practicar. Y como recuerdan, si se fijan en todas esas gracias, todas tienen que ver con el trato mutuo. El ser compasivo, el ser misericordioso. Yo no soy misericordioso para con la pared ni con el enchufe de mi casa. Yo soy misericordioso para con un ser humano. Y en el contexto de una iglesia local, debo ser misericordioso y compasivo, humilde y paciente para con mis hermanos en Cristo. Y ahora, ¿cómo entonces afecta, cómo debería afectar esa palabra de Cristo que mora en abundancia en nosotros, en nuestra vida en el hogar? Capítulo 3, versículo 18 al 21, que empezaremos a ver hoy. Y luego, la próxima vez, continuemos, veremos el resto, capítulo 3, versículo 22, hasta capítulo 4, versículo 1, donde nos muestra cómo esa palabra debe afectarnos en el ámbito laboral, nuestra relación con nuestros jefes. Algo muy parecido, por cierto, al texto paralelo de Efesios 5, 18 al 33, donde se nos llama a estar llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente se nos habla de nuestras responsabilidades para con nuestras esposas y la de las esposas con los esposos, padres e hijos. Es lo mismo, es paralelo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Una vez ustedes aplican eso, miren cómo eso se refleja en la vida doméstica y laboral. Lo mismo hace Pablo en Efesios 5. Miren cómo se manifiesta la llenura del Espíritu en el ámbito del hogar y en el ámbito laboral. El tema de hoy es un tema no muy agradable para muchas personas, la sumisión de la esposa. Veremos lo que es y lo que no es. Y aquí proyectamos los signos en la pantalla, ¿verdad? No hay binario que alguien quiera lanzarme, no va a tener cómo lanzar un binario en caso de que no le guste algo. ¿Algún teléfono? Y me quedo con él si me lo lanzan. Les voy a decir una nota, hermanos. Después de ver el amor, no, un anuncio básicamente, después de ver el amor de la esposa, después de hoy, lo que veamos hoy, luego el domingo próximo, si Dios quiere, ver el versículo 19, el amor que el esposo debe tener para con la esposa. Nos detendremos, haremos un paréntesis, quizás por 3 o 4 domingos, para dar una miniserie sobre el matrimonio, que es muy importante, muy necesaria para todos nosotros. ¿Y cuál es la meta de hoy? Que con la ayuda del Señor yo haga, mi hermana, a que la sumisión te luzca a ti como un deber más atractivo de lo que quizás era antes. Llevarte a ver la gran sabiduría y bondad del Señor detrás de esta exhortación de nuestro texto, de la esposa someterse a su esposo, para que sea con la ayuda suya
y también con tu involucración, escuchando, analizando, meditando. Yo sé que no te daré la respuesta a muchas de las preguntas que quizás salten a tu mente, pero podemos sentarnos a hablar y seguir hablando de este tema, o con cualquier otro hermano puede seguir hablando de este tema, porque en un sermón no se puede cubrir todo lo que uno quisiera cubrir. Entonces, nuestro texto será Colosenses 3:18. Lo voy a leer en dos versiones, se van a proyectar las dos versiones. Voy a leerlo en dos versiones y estaré usando principalmente la Nueva Versión Internacional. La versión de las Américas dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Nueva Versión Internacional: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y los encabezados son bien simples. Veremos en primer lugar lo que es la sumisión, y en segundo lugar veremos lo que no es la sumisión. Y es importante esa segunda parte porque hay mucho malentendimiento sobre lo que es la sumisión. Veamos primero lo que es la sumisión de la esposa. Sumisión, palabra no muy popular, ¿verdad? Nada popular. Todos los días tenemos que someternos. Todos los días. Para tú venir aquí tuviste que someterte a las leyes de tránsito. No hubo caos, confusión y destrucción allá afuera porque tú condujiste y te sometiste a las leyes de tránsito. Mañana volverás a tu trabajo donde tendrás que someterte a tu jefe. Si él quiere que tú pongas 10 tornillos en una cajita, si es que trabajas en una factoría, tú no le vas a poner 14,000 tornillos dentro de la cajita, te vas a poner los 10 que él te dijo. Si él quiere que tú llegues a las 8 y se te exige en tu trabajo que llegues a las 8, tú no vas a llegar a la en punto, pero una hora después. No, tú vas a llegar a las 8. Tú te vas a someter a tu jefe. Y todos los días lo vienes haciendo ya por años. Es decir, que nosotros todos conocemos lo que es la sumisión. Todos, por experiencia. Lo que no es muy popular es la sumisión de la esposa al esposo. Ahí sí hay problema. Ahí es el temita que a la gente no le gusta. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, por un lado, por la aversión natural que hay en nosotros los seres humanos a todo lo que represente liderazgo o autoridad, desde pequeños. Desde pequeños al niño, por naturaleza, nace pecador y no hay que enseñarle a desobedecer a papi y mami, ¿verdad que no? No hay que enseñarle a mentir cuando lo agarran en el acto. No hay que enseñarle a decir, no, yo no me comí las galletitas de chocolate mientras tiene la boca entera llena de chocolate. Él te mentirá con toda boca llena de chocolate. Esa es nuestra naturaleza. También esa aversión a la sumisión de la esposa al esposo viene también como fruto de un concepto equivocado o desbalanceado de lo que es la sumisión bíblica. Pasa también por eso. Por otro lado también, debemos entender, por cierto, que tales conceptos incorrectos y desbalanceados de la sumisión de la esposa al esposo traen muchos problemas en el matrimonio. Muchísimos problemas en el matrimonio, aún en matrimonios cristianos. ¿Cuál es la conclusión entonces? Si hay tantos problemas con ese tema, si hay una versión natural en nosotros, si hay tanto malentendimiento, tanto desequilibrio en cuanto al concepto de la sumisión, ¿cuál es la conclusión lógica, o parece lógica, a la que algunos llegan? Bueno, que el problema está en la solución y el problema está en la Biblia. No. El problema está en ti y en mí. El problema está en nosotros que tergiversamos la Biblia. El problema está en nosotros que no queremos obedecer a Dios, al estilo Dios. Queremos inventarnos nuestra propia manera de hacer las cosas que Dios nos dice en su palabra. Y ahí es que viene el problema. Y como van a ver a lo largo del estudio, van a darse cuenta, mira lo que pasa, mira lo que pasa por aquí también. Y vamos a ver faltas tanto en la mujer como también faltas en el mismo hombre. Y espero que al final de este estudio, por lo menos, tu manera de pensar sobre este tema, con la ayuda del Señor, cambie. Analicemos el significado del texto, porque nosotros queremos saber lo que Dios nos dice, no lo que nosotros creemos que Él nos dice. Por eso hay que ir al texto y hay que hacer una exégesis del texto. Leo de nuevo el texto, Colosenses 3:18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. ¿Cuál es el imperativo aquí? ¿Cuál es el mandato principal y único realmente? Sométanse. Ese es el verbo, ¿verdad? Sométanse. ¿Qué dice en el griego? Importantísimo ver lo que dice en el griego. A veces cuando uno va al griego, lo que el griego dice es exactamente lo que dice. Pero hay palabras, como el griego es un idioma tan rico, que al preguntarnos qué es lo que dice, nos incumbe saber lo que dice.
y nos ayuda entonces a entender lo que realmente el mandato es. Y aquí es importantísimo hacerlo, como se darán cuenta. Hupotazomenoi, es la suena bonita. Suena como que sé griego, ¿verdad? No sé griego. Hupotazomenoi es el verbo, si se tradujera aquí. Viene del griego, del verbo griego, hipotazo. Cualquiera dirá, no siga con el tema, por favor, porque solamente la palabra en griego suena a golpes. Hipotazo suena a cantazo, golpetazo, ¿verdad? Así que la palabra suena medio rara. Para nosotros no suena así, al griego no le suena así. Literalmente lo que esa palabra significa es colocarse debajo o ceder. Ceder, y conlleva la idea de uno ceder o rendirse a la autoridad o liderazgo de otro. Ceder o rendirse a la autoridad o liderazgo de otro. No conlleva la idea de esclavitud, no conlleva la idea de opresión, no. La exhortación sométanse es un verbo reflexivo también. En nuestro mismo idioma es reflexivo, sométanse, no sed sometidos. ¿Ok? Sométanse. Y en el griego aparece la voz media. ¿Por qué es importante conocer ese detalle? Porque la voz media se define de esta manera. Ustedes lo descifrarán inmediatamente. Oigan una definición de la voz media. Indica que el verbo se refiere a un proceso que ocurre en el interior del sujeto sin manifestación exterior o acción de un agente externo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que a la mujer la someten, la mujer se somete voluntariamente. Ahora ven la importancia de un exégesis, ¿verdad? Qué importante es ir al origen y entender lo que quiere decir. Ya vas entendiendo un poquito más que no es que el Señor te manda a dejar que tu esposo te someta, a que Él te controle, que Él te domine. No, eso no es el llamado aquí. Que es así que algunos lo usan, claro que sí. Pero no por lo que Dios dice, por lo que el corazón humano malvado hace. Y cuando digo se somete voluntariamente, no es un asunto que ella decide cuándo, no, ella sabe que Dios le manda, el Señor se lo manda. Le exhorta aquí como en este texto a someterse. Si el verbo someterse tuviera en voz pasiva, fuera otra cosa. Porque dijera en ese caso, dejaos someter o sed sometidas. ¿Okay? Por eso el texto no dice, esposos, sometan a sus esposas como conviene en el Señor. Al esposo nunca se le manda a someter a su esposa, sino que ella es la que se somete a él de forma voluntaria. Es ella la que cede a la autoridad y liderazgo que el Señor le ha dado a él en el hogar. Pues así que debemos entender este mandato que tenemos aquí por delante. Bien, ya que la sumisión, o ya que entendemos que la sumisión es voluntaria y no por compulsión, ¿a quién es que la esposa tiene que someterse según nuestro texto? Y aquí es que la cosa se pone difícil. Porque ese es el elemento que hace que algunas mujeres reaccionen. Aquí no se le llama a la esposa a someterse a una circunstancia desagradable. No. Aquí no se le llama tampoco a someterse a algún trabajo difícil. No. Ni a alguna precariedad temporal. Tampoco. Se le manda a someterse a una persona. Esposas, sométanse a sus esposos. Sométanse a sus esposos. Y por eso las esposas oyen una cosa así y dicen, ese es el problema. Eso es lo que me da problema a mí con ese mandato del Señor. Lo que hace dura la exhortación es a quién es que me tengo que someter. Y si una esposa de por sí, antes de continuar con un sermón, hasta en este momento reacciona de esa manera en su mente, generalmente es un indicio de que no tiene una buena relación con su esposo. Porque el esposo no está haciendo lo que tiene que hacer en su relación con ella. Y le está dando razón para ella no gustarle mucho la exhortación. Permítame explicar lo que quiere decir someterte y lo que implica para ti como mujer de Dios. En primer lugar, entiende algo, mi hermana, y es que es Dios que te habla aquí. Es el Señor que te habla aquí. Esta no es una exhortación fruto de la cultura machista judía del entonces. No. No es fruto tampoco del machismo de Pablo. No.
Tampoco es fruto del deseo de los hombres perpetuar su dominio masculino. No, no. Sino que el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo a decir en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, algo muy contrario a la sociedad grecorromana, por cierto, porque entre los grecorromanos, en esa cultura que se escribió el Nuevo Testamento, se esperaba que la mujer se sometiera a su esposo. Para el esposo nunca se le mandaba amar a su mujer. En ninguna literatura secular usted va a encontrar, de aquel entonces usted va a encontrar una exhortación, mandato o expectativa de que el esposo amara a su mujer. Cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, los griegos habrán dicho, está medio liberal Pablo, está medio liberal, mandándonos nosotros a amar a las mujeres. Mal pensaron de Pablo, seguro. Pero bueno, el mismo espíritu que lo inspiró a decir eso fue el que lo inspiró a escribir, esposas, sométanse a sus esposos. ¿Por qué? Porque el Señor está mandando a la mujer a someterse a un esposo que la ama. Un esposo con el que tiene una buena relación, un esposo que la trata bien. Tomemos por un momento la sumisión laboral y vayamos y pensemos en tu trabajo. Tú tienes un jefe al que te sometes. Dime si no es así, si no es verdad que tú te sometes más gustosamente a un jefe que te considera, que es amable, que es razonable en sus expectativas, que te tiene en cuenta, que es flexible. ¿Cuán fácil es someterse a un jefe así, verdad? Mucho más fácil es para una mujer someterse a un marido que la ama. De ahí el mandato del Señor, amar a la mujer. Y lo que vamos a ver el domingo próximo, de que el marido ama a su esposa, y los que siguen muy importante, y no sea áspero con ella. Es decir, que demos por sentado que el esposo está cumpliendo con su deber, y la esposa se le está mandando a someterse y a seguir el liderazgo de un hombre que verdaderamente la ama. Y nuestro texto añade también cómo conviene en el Señor, que es un recordatorio de nuevo que esto es el Señor que le manda a la mujer esto. Y la idea del griego es como el Señor quiere que se haga. Sométete a tu esposo como el Señor quiere que lo hagas. ¿Qué es entonces someterse a tu esposo? ¿Qué es eso en sí? Ya vimos que está en la voz media, que es algo voluntario, no es algo que a lo que te hacen hacer, no es que el esposo te somete, pero entonces, ¿qué es eso? La sumisión, hermanos y amigos, y especialmente hermanas, la sumisión de una esposa a su esposo, antes que nada, oigan bien, es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Te lo voy a probar ahora mismo. Si yo te digo ahora mismo a ti que estás casada y tienes a tu esposo al lado, y te digo, pon tu mano sobre la mano de tu esposo. Y tú ahora mismo le haces así, lo tocas. Pero si yo te digo ahora, sométete a tu esposo, tú vas a decir, ¿en qué? ¿En qué? Bueno, porque no es un asunto de que es una acción exactamente que tú vas a hacer tan pronto yo te lo diga. Tiene que presentarse una situación, tiene que haber un entorno, tiene que haber un patrón, es una actitud. Es una actitud. La pregunta es que si tú tienes una actitud sumisa para con tu marido, que si hay esa disposición a ceder al liderazgo suyo y dejarte liderar por él. De eso que estamos hablando principalmente. Y desde una perspectiva vertical, teocéntrica, la sumisión aquí, la actitud sumisa de la esposa le dice a Dios, esa actitud le comunica algo a Dios, y es lo siguiente: Señor, yo estoy dispuesta de corazón a seguir el liderazgo del hombre que a ti te plugo darme como esposo. La actitud suya dice eso. Horizontalmente, la actitud sumisa de la esposa le dice al esposo: mi amor, yo de corazón estoy dispuesta a seguir, a ceder a tu liderazgo amoroso y bíblico. Porque cuando sea antibíblico y me mandes a hacer algo que no es bíblico, yo no lo voy a hacer, porque yo temo al Señor. La actitud de la mujer, en ese sentido, esa actitud sumisa, habla y dice algo. Oigan esta definición que encontré sobre la sumisión, que me encuentro muy buena. Cito: la sumisión es principalmente el apoyo inteligente, alegre y sabio que una esposa le da al liderazgo de su esposo. La sumisión es principalmente el apoyo inteligente,
Ella no dejó la mente en el altar cuando se casó. Ella no viene a ser una tonta ahora porque se casó. Y eso vamos a verlo más adelante. La sumisión es principalmente el apoyo, no únicamente, es principalmente el apoyo inteligente, alegre y sabio que una mujer le da al liderazgo, y debo añadir el liderazgo amoroso y bíblico de su esposo. En la práctica, una mujer sumisa respeta a su esposo con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones. No anda por ahí socavando a su marido, hablando mal de él con otras personas. Una mujer con un espíritu sumiso consulta a su esposo, no se desconecta de su liderazgo, procura seguir su liderazgo sabio y bíblico, no manipula a su marido, no pone de castigo a su esposo cuando no le compran la marca Chanel que a ella le gusta. Y tristemente y suena jocoso, pero hay mujeres que ponen de castigo a su esposo y le pagan negándole, ya tú sabes qué. Una mujer sumisa no actúa independientemente de su esposo, especialmente en las cosas de mayor importancia. No es que le va a estar pidiendo permiso a su esposo para cada cosita, pero en las cosas de mayor importancia, aquellas que afectan el matrimonio, la vida familiar, la crianza de los hijos, el dinero. ¿Ustedes sabían que la Biblia habla más del dinero que del amor? El dinero es sumamente importante y la perspectiva que tengamos sobre el dinero es importantísima. Y eso trae mucha fricción y división en los hogares. Amén. Generalmente en el hogar hay uno que gasta más que el otro. Entonces hay que tratar de llegar a un equilibrio. Y tienen que los dos trabajar como un equipo en ese sentido. Pero eso no sé si lo trataremos en esta miniserie que vendrá. Puede ser, pero no sé. El punto es, todas esas cosas y más, muestra a una esposa con una actitud sumisa. Ahora, no podemos negar el hecho de que hay varios obstáculos que dificultan la sumisión, no que la hacen imposible. Hay varios obstáculos y afina los oídos bien, mi hermano esposo, porque nosotros contribuimos a veces y le hacemos más dura la tarea, que de por sí ya es difícil por nuestra naturaleza pecaminosa. Le hacemos la tarea de someterse a nosotros más difícil por quienes somos o no somos en nuestra relación con ellas. ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos? Primero, y uno de los más importantes, la falta de amor nuestra para con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren el patrón que se le pone tan alto. Como Cristo amó a la iglesia. A veces las mujeres piensan que lo de someterse al marido es alto, la demanda. Más alta la demanda es realmente amar como Cristo amó. Más alta la demanda para nosotros, si te pones a pensarlo bien. Pero mi falta de amor y la falta de amor tuya, mi hermano, se convierte muchas veces en un obstáculo para ellas. La sumisión es una de las dos partes que complementan un matrimonio bíblico. Dije una de las dos partes porque está el amor del esposo. El esposo que ama a su esposa como el Señor le manda, que no es áspero con ella como el Señor le manda, hará más fácil la sumisión de la esposa para él. Siempre será más fácil una esposa someterse a un esposo amoroso, tierno, comprensivo. Por otro lado, la falta de liderazgo del esposo, esa sí también se convierte en tremendo obstáculo a la hora de la mujer querer manifestar esa actitud sumisa para con su esposo. Es la falta de liderazgo de los hombres en el hogar que tienta a la hermana a querer coger la rienda, porque la rienda no la coge. Hermano, entonces si yo no cojo la rienda no se hace nada en la casa. A veces mujeres hablan así y a veces tienen razón. Estas cosas abruman a la esposa porque encima de las tantas cargas que ella tiene y las responsabilidades grandes que el Señor le ha dado como esposa y madre, ahora tiene que llevar encima las responsabilidades que aquel que se pasa viendo Mundo Visión, ¿cómo se llama? El canal de la noticia y el deporte, no está haciendo porque si ella no hace nada, entonces se derrumba el hogar. Y ella no quiere ser una mujer que por su inactividad deje que su hogar se derrumbe porque aquel está siendo inactivo. Falta de liderazgo
en el esposo. Si quizás es bueno a veces mandar a buscar por Amazon un té de avispa para que se avispe el esposo. No sé si lo vendan, pero hay esposos que están... Falta de liderazgo. Hay mucho de eso. Somos culpables. Y saben, una de las cosas, yo no quiero caer y no debemos caer nunca en lo que los psicólogos hacen, que a todos le encuentran una excusa a nuestras carencias. Pero el Dios en su sabiduría estableció que un hogar estuviera formado por un hombre y una mujer, y un esposo y esposa, y que nosotros como hijos, ese fue el diseño del Señor, creciéramos en el contexto de una relación saludable entre papi y mami. Muchos de nosotros crecimos solamente con mami. Y no me diga que eso no le va a afectar a uno, ya que uno no vio un patrón de un liderazgo bíblico y amoroso en el hogar. Y uno viene y entra al matrimonio en blanco. Por eso la importancia, y gracias al Señor que nos ha puesto a nuestra disposición buenos libros que nos hablan de ese tema. Buenos patrones que nos ha dado en la iglesia local de hermanos que son ejemplo en ello. Y debemos estar dispuestos a aprender y sentarnos con ellos y preguntar, hermano, ¿cómo usted trata esta situación, hermano? No solamente con los pastores, estoy hablando con hermanos de la iglesia. Fueron dados como ejemplos a seguir y estímulos, especialmente para aquellos que no crecieron viendo un patrón de liderazgo en el hogar. Y humildemente pregunto, yo me casé hace 3 meses, pero yo no sé ser líder. Yo la veo a ella llorando en el tiempo del mes, me vuelvo un disparate, yo no sé ni qué hacer. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Le tira el brazo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Entienden lo que digo? Humildemente reconocer, necesitamos ayuda. Esa falta de liderazgo es seria. Hay libros que hablan de eso. Hay un libro que se llama Hombres Fuertes, bien finito, habla de liderazgo en el hogar y muchos otros más. La falta de madurez también puede ser tremendo obstáculo y desaliento para la mujer, y muchas veces no quieren someterse porque dirán, ¿cómo yo me voy a someter a un individuo que no es maduro? Pablo dice en 1 Corintios 13:11, muy simple las palabras: cuando yo era niño, hablaba como niño, lo normal, ¿verdad? Pensaba como niño, normal, razonaba como niño, era de esperarse. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y hay personas, y hay hombres, y hay mujeres también, que no han madurado como deberían. Hay esposos que por su inmadurez, las esposas se sienten que están criando un hijo mayor. Y eso desalienta, eso desespera, eso irrita. Sí, yo sé que no es un asunto de que el esposo lo reconozca, hace así, ya inmediatamente madura. No, pero busca ayuda para que te enseñen en qué cosas debe crecer. Un niño, ella se siente que está tratando con un niño que ella empezó a criar cuando se casaron, pero ella empezó donde la mamá se quedó. Y si la esposa es mucho más madura que el esposo, puede pasar. Por edad, por madurez espiritual, por llevar más años en la fe, puede pasar. Si la esposa es mucho más madura que él, la inmadurez que ella percibe se le convierte en tremendo obstáculo que no la anima ni le da confianza a ceder al liderazgo suyo, porque cuando él dice que él es el que sabe de la finanza y es un desastre en finanza y no quiere soltarle las finanzas a ella ni delegárselas a ella, entonces ella se pone nerviosa y de entenderse. Le da miedo y no sabe si se van a pagar a tiempo las cuentas, porque él insiste que él lo va a hacer. Pero hermana, también te digo, humildemente reconoce si tú careces de un espíritu de sumisión. No que ahora vaya a echarle todo al esposo, es por ti, es por ti, es por ti, que yo no soy sumisa. No. Reconoce que puede ser que tú seas la que careces de un espíritu de sumisión y no use ninguna de estas carencias en tu esposo como una excusa. Pues brevemente, hermanos y amigos, lo que es la sumisión, algunos de sus obstáculos. Sí pudieran decirse más cosas, pero echen la culpa al reloj ese que dice 34 minutos y 37 segundos. Y yo tengo que limitarme el tiempo. Segundo punto, lo que la sumisión no es. Y este es un tema que casi no se trata y es importante. Simplemente voy a mencionar cada uno de estos puntos y hablar un poco de ellos. En primer lugar, la sumisión bíblica no es absoluta. La sumisión bíblica no es absoluta. Es verdad que Colosenses 3:18, nuestro texto, es un mandato del Señor a las esposas.
Pero pregunta, ¿ese es el mandamiento más importante de Dios para las mujeres? Algunos esposos piensan que sí. Lo tuyo es someterte. No. Ella no fue creada para someterse. Ella fue creada para muchas otras cosas más. ¿Cuál es el mandamiento principal de Dios para ella? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ella está llamada a amar a Dios por encima de ti como esposo. Ella está llamada a honrarle a Él y servirle a Él por encima de ti. Y a veces hay esposos que se creen que son como si fueras el Señor de ellas. Ellas tienen que vivir con devoción completa a Él, como si fueran sirvientas. No, ella no es tu sirvienta. Al quien ella le debe sumisión universal y absoluta es a Cristo. Por otro lado, el esposo no es dueño de su esposa, ni tiene derecho ni autoridad a tratarla como si así fuera. Como si fuera un objeto que él puede hacer con ese objeto lo que él quiera. El esposo tampoco es el señor de la conciencia de su esposa. Él no puede obligarla a ir en contra de su conciencia. Si estamos hablando de cosas claramente que se ve que su conciencia está amarrada a la Escritura. No conciencia en el sentido de algo subjetivo que yo siento. Yo siento que estaría mal si hago eso. No, ¿qué dice la Biblia? Porque tú lo dices que te sentiría mal. No es asunto de meros sentimientos. Él no puede decirle a ella que haga algo en contra de lo que ella sabe es la voluntad de Dios. La sumisión no es absoluta. La sumisión de la esposa a su esposo siempre debe ser un asunto de principio. Ella no debe de someterse a él por temor a que él vaya a explotar. Hay tristemente esposas que se someten a su esposo por eso. Ay, si no le hago la cosa como él quiere. ¡Uf! No debe ser por eso, no debe ser porque él la obliga a ella o la forza a hacerlo, mucho menos a ir en contra de la voluntad de Cristo. Esto quiere decir, mi hermana, que si tu esposo te pide que mientas por él o cometas cualquier otro pecado, dile que no. Amén. Claro y pelado. Dile que no. Con respeto, sí. No gritado, pero dile que no. Y aunque te tiemblen los labios, especialmente si tú sabes que él es más ingenioso, y te tiemblen las manos y la boca se te seque y no puedas casi proferir palabras, pero teme al Señor más que a los hombres. Amén. Y el Señor se encargará de él. De ahí que la exhortación del texto paralelo de Efesios 5:22, Pablo añade un calificador: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Si él te dice algo que no es como someterte al Señor, porque te manda a hacer algo en contra de él, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tan pronto tu esposo se interponga entre tú y tu fidelidad a Cristo, hay un problema. Hay un problema. La sumisión bíblica no es absoluta. La sumisión bíblica no es abusiva. No es abusiva. Vivimos en una nación donde el abuso doméstico es una epidemia. Bien, y en hogares cristianos pasan cosas así. Pasan tristemente cosas así. Quizás, lo más seguro, en su gran mayoría no llegan a abuso físico, pero abuso verbal y emocional los hay. En los hogares cristianos, tristemente. Y una razón por la que algunos cristianos abusan de sus esposas y las oprimen es por tener un mal entendimiento sobre lo que es la sumisión bíblica. Usan la sumisión como una vara como para dominar a sus esposas. Y les encanta decir: sométete. Yo no la estoy obligando, le estoy diciendo cuál es su deber. Esa es otra manera de decir a lo que yo quiero, porque tú te quieres enseñorear de ellos. La palabra de Dios condena toda clase de abuso. Cuando el Señor nos manda amar a nuestras esposas, Él exige que nosotros las tratemos con un nivel alto de ternura, de compasión. Hay un texto que lo puse después que ya le había mandado al hermano los demás, y es este, 1 de Pedro 3:7, si quieren buscarlo. 1 de Pedro 3:7. Voy a leer de la nueva versión internacional, pero es muy parecido. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos
en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. ¿Ven la ternura del Señor? La sumisión no tiene nada que ver con tratar a la mujer como un objeto, no como alguien inferior, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Le está diciendo a los esposos: mira, tus oraciones hasta pueden ser estorbadas por tú tratar mal a tu esposa. No es con eso. De ahí que nuestro texto que veremos la semana que viene dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en el griego, ser ásperos es una sola palabra que literalmente significa amargar. No amargues a tu esposa con tu falta de amor. También puede traducirse exasperar, enojar, irritar. Y es precisamente esto que algunas mujeres cristianas, y es a esto que algunas mujeres cristianas le tienen miedo cuando oyen la palabra sumisión. Tienen miedo a que sus esposos quieran dominarlas. Las esposas cristianas por lo general no tienen problemas con querer agradar al Señor según lo que Él les exija. Y se casaron conscientes de que era su responsabilidad someterse. Ellas no se dieron cuenta después que se casaron. Ellas sabían ya. Lo que ellas rechazan, y con razón, y lo que les afecta más son los extremos. Por un lado, el que las quieran dominar con carencia de amor, y por otro, el que el esposo no ejerza un liderazgo amoroso. Ambas cosas pueden exasperar, desalentar a una esposa en el hogar. Recuerden que ya dijimos que nuestro texto dice: la sumisión es una acción voluntaria de parte de la esposa. A ella nunca se le debe forzar a someterse. Ella es la que cede y de un modo voluntario sigue el liderazgo de su esposo, porque Cristo, antes que nada, porque Cristo, su Señor, se lo exige por amor a ella y para el bien de ella y del matrimonio. Ella entiende eso y se somete. Escucha muy bien, mi hermano casado. Si con frecuencia tú te ves diciéndole a tu esposa que se someta a ti, eso es un indicio de carencia de un verdadero liderazgo bíblico y amoroso. Porque si tú la amaras, ella estuviera sometiéndose a ti. Amén. Si tú te ves a menudo tratando de obligar a tu esposa a someterse, tienes un gran problema en tu matrimonio, y te exhorto a que dejes de obligarla y más bien busques ayuda. Porque los frutos de eso se van a ver después. Y ese testimonio que tú debes dar del amor, de la sumisión de la iglesia a Cristo y del amor de Cristo a su iglesia, no se está viendo en tu casa. Y hay que remediarlo para la gloria del Señor. Amén. En tercer lugar, la sumisión bíblica no desvaloriza a la mujer. No desvaloriza a la mujer como algunos piensan. No hay duda alguna de que, según el diseño de Dios para el matrimonio, en el matrimonio hay diversidad, pero también hay igualdad. El marido y la mujer tienen roles distintos, pero en Cristo son perfectamente iguales. Amén. Son aceptos delante de Dios en Cristo, ambos son salvos por gracia, ambos son herederos de la gracia. Por eso dice Gálatas 3:28, no hay, hablando de en Cristo cómo somos, no hay judío ni no griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Posicionalmente, espiritualmente, uno en Cristo Jesús. Prácticamente con los pies en la tierra hay roles diferentes, impuestos por el Señor, que es infinitamente sabio. Por lo tanto, a pesar de las diferencias de roles, ninguno, y este es el punto que quiero hacer aquí, ninguno es superior al otro. Ninguno es superior al otro. El matrimonio no es una competencia a ver quién es más inteligente, más sagaz, más sabio y más importante, superior. El matrimonio no es una competencia, el matrimonio es un equipo. Amén. Son una sola carne. Y en lo tocante a la sumisión de la esposa a su esposo, esto tampoco hace que ella venga a ser de menos valor que él. Y te lo voy a probar teológicamente hablando. Jesús dice en Lucas 2:51, la primera vez que se usa el verbo someterse
en el Nuevo Testamento, es en Lucas 2:51, y es para decirnos que Jesús se sometió a sus padres. ¿Vino Jesús a ser inferior a sus padres por someterse a sus padres? Claro que no. Él no dejó de ser Dios. La sumisión no implica inferioridad. El Hijo se somete, el Hijo de Dios, se somete al Padre. Lo vemos claramente. Padre, acá tu voluntad, no la mía. Se sometió voluntariamente al Padre. ¿Vino a ser el Hijo inferior a Dios el Padre? No. Tú tampoco eres inferior al someterte a tu esposo. Amén. El que una esposa se someta al liderazgo de su esposo no implica que ella abandone su inteligencia, sus dones y talentos, ni nada de lo que Dios le ha hecho como persona. Así como Cristo no dejó de ser Dios al someterse a sus padres terrenales, ni al someterse a su Padre, a Dios el Padre. Que hay esposos que a veces las hacen sentir ustedes como ignorantes. Sí, a la vergüenza de los esposos lo digo. Eso es orgullo, eso es pecado de parte de ellos. Pero ustedes no son inferiores por eso. De hecho, a veces ustedes son hasta más inteligentes que nosotros, y a veces más hábiles en muchas áreas que nosotros. De ahí que no es nada malo y es correcto, y se le incentiva a un esposo a reconocer los dones de su esposa, talentos que el Señor le ha dado, y usarlos para el beneficio de la familia y del matrimonio, delegándole responsabilidades de cosas que tú sabes que tú eres un disparate haciéndolas. Sea humilde y reconoce que ella tiene más habilidad que tú en eso. Amén. Más la mujer sumisa, en el contexto del liderazgo sabio y amoroso de su esposo, gozosamente usa sus dones y talentos para contribuir al crecimiento de ese matrimonio para la gloria de Cristo. Cuarto lugar, la sumisión bíblica no es ciega. No es ciega. Cuando Dios manda a la mujer a someterse a su marido, no le exige a que ella deje de pensar por sí misma. Hermana, el someterte a tu esposo no quiere decir que el único que tiene derecho a expresar su opinión, el único que tiene derecho y que tú tienes entonces, como él tiene derecho a eso, tú tienes que entonces tragarte tus opiniones y seguirle a él a ciegas. No. Desde que Dios les hizo a ustedes una sola carne, Él les hizo un equipo que se complementa el uno al otro en sus respectivos roles para trabajar juntos en unidad y para su gloria. La sumisión no conlleva el tú poner a un lado tu mente porque ya tu opinión no cuenta. Que Él te trate así es una cosa, pero tu opinión sí cuenta. Amén. Y habla con Él, exprésale esa inquietud. Mi amor, cada vez que yo vengo a decirte algo, tú no me quieres escuchar. Y una de las cosas que más me hiere cuando tú me haces así. No, de verdad, no le hagan a su mujer así. Hay esposos que le hacen así. Y a veces algunos ni se han dado cuenta que es un hábito tan fuerte que le sale en público y ni se dan cuenta. Ella no es tu hija mayor que viene a insistir con algo. Ella es tu mujer y es tu esposa, ella es una sola carne contigo. Por heredera de la gracia, y tú le debes respeto y amor. No la mandes a callar. Déjala que hable, escúchala. Y no la escuches cuando ella se te pone delante del televisor, así, viendo la televisión, escuchando. Mírala, ponla en pausa. Ello es más importante que lo que la televisión. Amén. Mi hermana, tampoco conlleva la sumisión el tú tener que tragarte las cosas. Someterte al liderazgo de tu esposo tampoco quiere decir que tú no puedes ayudar a tu esposo por medio de tus consejos, de tus perspectivas bíblicas sobre algún tema que se esté discutiendo para tomar una decisión importante. Tampoco quiere decir que tú no puedes tratar de persuadirlo o disuadirlo. Tú puedes y deberías hacerlo. ¿Qué me da miedo su reacción? Siéntate con él, dile, mi amor, quiero hablar contigo. Yo tengo una responsabilidad para contigo y para con esta familia, y para eso yo tengo que expresar mis inquietudes. Yo he visto cosas en la escritura que tú no estás cumpliendo y obedeciendo, y yo quiero serte transparente, pero te pido desde ahora que si tú quieres un tiempo de oración para orar y preparar tu corazón, pero yo no quiero reacciones, explosiones en ira, que no vamos a llegar a ningún sitio. Tú puedes explotar todo lo que tú quieras, pero tú tienes un problema serio. Yo quiero que tratemos con eso, con la ayuda del Señor.
Hermano, hermana, no se te olvide de algo. Antes de tú casarte con tu esposo, él era tu hermano en Cristo. Y todos esos deberes que el Señor nos da de unos para con otros, amonestados unos a otros, exhortados unos a otros, tú lo tenías para con él cuando eras simplemente tu hermano en Cristo. Ahora que tú estás casada con él, el nivel de responsabilidad de tú cumplir esos deberes de uno con otro para con él aumentó. Porque ahora él tiene una relación mucho más especial contigo. Él es tu hermano en Cristo con quien estás unido y eres una sola carne. Y tú tienes que ser guardián del alma de tu hermano. ¿Cómo tú te puedes preocupar por una hermana que está dejando de asistir a la iglesia y no te preocupa porque tú hace tiempo que tú no ves a tu esposo agarrar una Biblia en la casa? No, quizás él la lee cuando está en el baño ahí. No, pregúntale si la está leyendo. Tú tienes que saber si está haciendo buscando del Señor. Hace tiempo que no veo que mi esposo habla según las Escrituras. ¿Será que la palabra de Cristo no está abundando en él? Indaga a ver. No dejes que se te deteriore bajo tus propios ojos. Tú eres guardián de tu hermano, de tu esposo. Por ahí cristianos, hombres cristianos que en su machismo y su arrogancia reaccionan cuando sus esposas tratan de exhortarlos o amonestarlos. Tú no puedes estar reprendiéndome a mí. ¿No se te olvidó quién es que lleva los pantalones en la casa? Puede que le reaccione uno. No tiene nada que ver con pantalones, ¿no? Eso tiene que ver con tu andar con Dios, si está bien o está mal. Amén. Déjate de excusa. Los otros días mi esposa se atrevió a exhortarme y la puse en su lugar. Y yo te pregunté, ¿cuál es ese lugar? ¿Qué lugar es ese? El lugar donde ella tiene que quedarse callada, que no puede decir nada. El lugar en el que ella no puede expresar y decirte lo que ella percibe en ti por amor a tu alma y porque ama al Señor. ¿Cuál es ese lugar? El lugar donde tú quieres que ella entienda que tú estás por encima de sus reprensiones. Porque no hay nadie por encima de ninguna reprensión, si realmente la necesita. Si es que tú piensas así, mi hermano, tienes un concepto de la sumisión que no es bíblico. Y estás actuando con arrogancia y estás pecando contra el Señor que te dio a tu mujer para que además de ser tu esposa sea también guardián de tu alma. Porque te voy a decir algo, de todas las personas que te conocen, la que más conoce de tu condición espiritual es ella. Es ella. Tú eres irritable, ella va a saber. Iracundo, ella va a saber. Humilde, ella va a saber. Está creciendo en mansedumbre, pregúntale a ella. Ama a su esposa como Cristo amó, pregúntale a ella. ¿No le gusta hacer nada en la casa? Pregúntale a ella. ¿Ve demasiada televisión y descuida otros deberes? Pregúntale a ella. Pues hermana, esto implica también para ti el que habrá ocasiones en las que tú, para bien de su alma, tendrás que ayudarlo a él a ver su terquedad, su obstinación. Y vas a tener que decirle con franqueza, con firmeza y con respeto que tú no estás de acuerdo con él en algo que quiera hacer. Claro, así bien claro en su cara, con respeto y con amor, tiene que decírselo. El que tú respetes a tu esposo y estés dispuesta a someterte a su liderazgo no quiere decir que nunca vas a estar en desacuerdo con él. Y si no cambia él, y si persiste en su mala conducta, hay un contexto también de liderazgo al cual él tiene que someterse, es la iglesia local donde el Señor le ha puesto. Amén. Y allí hay líderes donde tú puedes decir, podemos hablar, necesitamos ayuda. Porque el Señor no solamente ha puesto liderazgo en el hogar, el Señor le manda a él a someterse también. Y esto debe ser así porque Dios te ha dado a ti, mi hermana, una mente que Él quiere que tú uses para pensar y analizar las cosas según su palabra. Una mente que tienes que cultivar y tienes que estudiar las Escrituras y hacer que habite en abundancia en ti también. Y si ves en tu esposo que está hablando, conduciéndose según, no se está conduciendo según esa palabra, tienes que actuar. No dice en Proverbios 31 el cuadro por excelencia de lo que es una mujer piadosa, que de hecho, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Literalmente lo que dice mujer fuerte. Para ser así hay que ser una mujer fuerte en el Señor. Amén. ¿Quién la hallará? Una de las cosas que dice en Proverbios 31 de esta mujer es que ella abre su boca con sabiduría. Habla según las Escrituras. Le habla a su esposo conforme a la palabra de Dios.
¿Y por qué no se aprovecha ese esposo de esa gran bendición que tiene en ti? De que tú le hablas según las Escrituras. ¿Por qué es que él está más dispuesto a pedirle consejo a sus amigos y oír la opinión de sus amigos que oír la opinión de la que debería ser, espero yo que sea en tu caso, su mejor amiga? Tu esposa debe ser tu mejor amiga. Mi hermano, sea un hombre humilde. Porque si hay un hombre orgulloso e inseguro, verá el consultar a su esposa como una pérdida de su liderazgo. Y en vez de consultar a su esposa, tratará de demostrarle a ella que él sabe, y entrará entonces en lo que es triste, una competencia en el hogar para él mostrarle a ella que él realmente sabe. No puede ni acordarle. Mi amor, recuerda, yo sé. Todos lo saben. Mi amor, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba pensando en eso. Es inseguridad. Yo soy el líder. Alguien decía en un contexto secular que si una persona, imagínate una persona que te enfocan en la pantalla, la cámara se enfoca en él y se ve que está en un bosque, caminando en el bosque. Y cuando el hombre dice, sígame, uno dice, oh, está liderando un grupo. Cuando la cámara se hace hacia atrás y uno ve un vacío, solamente lo ve caminando, él anda paseando en el bosque. Él cree que está liderando. Y está medio loco porque está hablando solo. Hay un problema ahí. Hay hombres que creen que están liderando y no están liderando, están paseando. Nadie lo está siguiendo. Especialmente cuando no se les respeta, porque no se ha visto una vida consecuente de aplicar las Escrituras en su vida. Y su esposa no lo quiere seguir. ¿Que está mal? ¿Que debe obedecer? Sí, que debe someter. Sí, pero le da problemas. No hay liderazgo. Y liderazgo no significa ahora el individuo comenzar a mandar. Hagan esto, hagan lo otro. No, eso no es liderazgo. Jesucristo fue un líder siendo un siervo. Siendo un siervo. Esa disposición amorosa de hacerle bien a los suyos debe verse en nosotros. Amén. Quinto y último en cuanto a lo que no es la sumisión bíblica no debería ser una carga. ¿Que la sumisión implica sacrificios? Sí. Mucha autonegación, ir en contra de tu propia carne. Te va a costar, mi hermana, te va a costar. Y como ya tú sabes que te ha costado si lleva años casada. Pero sigue firme en el Señor, sigue confiando en Él. Si hay alguna carga y dificultad en la sumisión, va a ser por causa del pecado que aún mora en ti. No por el Señor. No por el Señor. Algo que también debe ayudarte a ver la sumisión, no como una carga, sino como una bendición, es el hecho de que el Señor es parte del orden que el Señor ha establecido en la sociedad. Sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Hay autoridades que el Señor ha puesto, hay líderes que el Señor ha puesto a los cuales tenemos que someternos. Sin este orden establecido por Él habrá caos y confusión. Caos y confusión. Y cuando en el hogar no tenemos un matrimonio como Cristo quiere que tengamos, va a haber caos y confusión, y encima de eso va a haber un mal testimonio. Mal testimonio especialmente para nuestros hijos. Que ellos se dan cuenta. Cuando papi y mami, las cosas entre papi y mami no andan bien, se dan cuenta rápido. Pero qué alegría, qué consuelo, qué estabilidad aún emocional le da a los hijos cuando ellos ven a papi y mami bromeando uno con otro, jugando, se ve que hay una buena relación, se hablan con respeto y aún son testigos de cuando papi le pide perdón a mami o viceversa. Todo eso va edificando en esos niños. Primero va dando un testimonio poderoso de que cuando Cristo salva, en verdad transforma. Amén. Él se glorifica, trayendo cambios. Pero también es un ejemplo poderoso. Y los lleva a ellos a decir, Señor, gracias por la relación entre papi y mami. No, ellos se dan cuenta que no es una relación perfecta. Y habrá momentos donde verán a mami reaccionarle a papi en un momento dado, pero por el patrón que han visto por años, ¿sabe lo que hay que dentro en esa cabecita de ese niño? De aquí a poco tiempo mami va a pedirle perdón.
Pues yo lo he visto antes. Así se va a decir él. Mi hermano y mi hermana, tenemos una tremenda y poderosa oportunidad para glorificar al Señor en nuestro hogar. Amén. Solamente en nuestra relación como esposos y en la sociedad en que vivimos. Mi amigo que no conoce al Señor está aquí de visita. Sí, quizás estas cosas que tú has escuchado, si tú las comparas con el constante mensaje que oyes del feminismo y otras cosas más, donde realmente no se quiere buscar igualdad, sino las mujeres quieren tener a los hombres como si fuera una mascota, una cadenita dando por ahí. Y a veces el tipo de hombres que estamos viendo en nuestra sociedad son a veces dignos de que lo lleven en una cadenita. ¿Sabe que hay una vez oí decir un pastor en una conferencia que en Alemania, no sé si se practica todavía, hay lugares donde las esposas podían dejar a sus esposos cuando iban a un mall y le daban un ticket, dejaban al esposo ahí y se iban a comprar un juego, salió en un periódico, le daban cerveza, juego electrónico, oigan eso. Nuestra sociedad está destruida, se ha invertido el orden, hay un desastre, hay caos por todos lados. ¿Por qué hay tanta infelicidad en los hogares? ¿Por qué hay tantos niños confundidos? Porque no están viendo un patrón de lo que debe ser un matrimonio según las Escrituras. A veces ¿a quién sigo? ¿A cuál de los dos? Si uno me dice una cosa, otro me dice la otra. No hay unidad ni entre los padres. Te estamos trayendo confusión. Y de lo que te estamos hablando, mi amigo, es de lo que la palabra de Dios dice. Y el caos y la confusión que vemos en nuestra sociedad es porque le han dado la espalda a Dios. Y han pisoteado su palabra bajo sus pies. Y han dicho, eso no importa, eso es de lo religioso. Bueno, te podemos dar y hablar de diferentes familias en Cristo que pueden y dan testimonio de estas cosas, como el Señor los ha ayudado y los ha transformado. Y no tienen hogares perfectos y matrimonios perfectos, pero sí matrimonios que están creciendo en santidad. Matrimonio en lo que estas cosas que estamos hablando no son un hermoso ideal, sino una realidad en el diario vivir. Amén. Por la gracia de Cristo. Amén. Porque el poder de Cristo nos fortalece y nos capacita para hacer esto. Amén. Pues mi llamado a ti es a venir a Cristo, porque el problema principal de nosotros no es problema familiar en esta sociedad. Nuestro principal problema es que estamos mal con Dios, separados de Dios y sin Dios y sin esperanza en este mundo por causa de nuestro pecado. La sumisión suprema se la debemos no a un esposo, es a Dios. Amén. Y eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No servimos a Dios, no nos preguntamos si estoy agradándole o no nos interesa eso. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso Cristo vino a salvar. Dice la Escritura que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar pecadores. Si tú te consideras y admites que eres lo que Él dice que eres, un pecador, ese es el único requisito que Él demanda de ti para verte realmente que tú lo necesitas. Y te manda a confiar en Él para salvación y arrepentirte de tus pecados, abandonar tu maldad y tu vida de espaldas a Dios y de desobediencia a Dios, aferrarte únicamente a Cristo por la fe. Y Él no solamente te salva, Él te transforma y te da un deseo sincero de quererle obedecer y servir. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú en tu misericordia nos has dado tu palabra. Amén. Confesamos que es difícil para nosotros obedecerla por el pecado que aún hay en nosotros. Señor, tú nos has dado una tremenda oportunidad para glorificarte en este mundo de tanto caos y confusión. Señor, capacítanos para nosotros ser los esposos que debemos ser y las esposas que debemos ser. No solamente en el cumplimiento de estos deberes, sino los demás deberes que tú nos has dado en el contexto del matrimonio. Permite, oh Padre, que al seguir aprendiendo de estas cosas y ser recordado de ellas, aquello que las sabemos, las apliquemos y podamos ver a nuestros matrimonios florecer, crecer en madurez y poder exhibir el amor de Cristo por su iglesia y la sumisión de su iglesia a Cristo. Amén. Y que al presentar ese cuadro poderoso a este mundo de maldad, puedan ver que Cristo en verdad es poderoso para salvar y transformar. Señor, perdónanos en las cosas que hemos pecado contra ti y en lo que tú nos has hallado en falta en esta mañana. Y ayúdanos a serte fieles. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.